Doña Isabel miró a Arturo, su corazón golpeando en su pecho. ¿Qué casa? La pregunta quedó flotando. Clara sintió cómo el aire se espesó, como si las paredes del palacio se acercaran, presionando. Pero justo en ese momento, el asombroso giro de la realidad llegó como una tormenta repentina. Arturo, con ese brillo fugaz en sus ojos, se acercó y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un estruendo ensordecedor resonó en la mansión, como si la casa misma estuviera protestando. Las luces parpadearon. El candelabro tembló sobre la mesa y el café se derramó, tiñendo la cerámica de negro profundo. ¿Qué fue eso?, gritó Clara, mirando hacia la ventana. La niebla se arremolinaba afuera, oscureciendo el jardín, y una figura comenzó a tomar forma. Una mujer con un vestido blanco que parecía flotar. Emergió de entre las sombras. Su mirada era intensa, y aunque Clara no podía distinguir los rasgos, sentía el frío que emanaba de ella. «Mamá», Arturo gritó nuevamente, pero esta vez su voz era diferente, llena de angustia. «Es ella, es ella». El pánico se apoderó de toda la escena. La misteriosa mujer dijo una sola frase, profunda y cortante: «El pasado nunca se fue. Está aquí, siempre ha estado aquí». Doña Isabel parpadeó, y su rostro se tornó ceniciento. Clara sintió el nudo en la garganta hacerse más fuerte. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La mujer avanzó un paso. Su presencia parecía envolver la habitación en un aura que hacía que el aire escapara. «Soy la razón por la que la memoria se desdibuja. Todo lo que crees saber no es lo que parece». Arturo, con la confusión gravitando a su alrededor, tomó un par de pasos atrás. «Mamá, ¿qué significa eso?». Su voz se rompió, lágrimas asomaban en sus ojos. «Yo no sé quién eres», murmuró doña Isabel, pero su mirada se oscureció con el peso de una revelación aterradora. Clara sintió que los recuerdos de la mansión comenzaban a tambalearse, como si un frío viento comenzara a arrastrar los espejos que reflejaban la historia familiar. La mujer siguió hablando con una voz suave, casi hipnótica. «El lago guarda un secreto. Arturo necesita recordar. Necesita la verdad». La tensión crecía, y Clara sintió que su propia cabeza giraba. ¿Qué secreto? ¿Qué tragedia escondida en el lago? En ese instante, un grito desgarrador atravesó el aire. «Regresa, no puedes estar aquí». Doña Isabel ahora se tambaleaba. Su fortaleza empezaba a desmoronarse. Clara se volvió hacia ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y compasión. Sin entender completamente lo que sucedía, sintió el impulso de abrazarla, de proteger a la mujer que en un tiempo fue fuerte. La figura se desvaneció en una ráfaga de viento frío, pero la sensación de su presencia permaneció, como un eco en la habitación. Las luces titilaron hasta apagarse por completo, sumiendo a todos en la oscuridad. «¿Mamá?», Arturo gritó, su voz resonando en el silencio. Fue un momento de caos absoluto. Todo estaba en juego. Clara se sentó, temblando, las emociones brotando a raudales. La verdad estaba al borde de salir, y el temor de lo que podrían descubrir la paralizó. La angustia de doña Isabel y la confusión de Arturo llenaron la habitación. Pero, ¿qué tan profundo era el secreto del lago? Clara sintió el impulso de desentrañarlo, mientras un oscuro presentimiento se alzaba en su pecho. Algo iba a romper la fragilidad de sus vidas. Las sombras de la memoria y el dolor iban a salir a la luz. Todo había cambiado en un instante. La casa ya no era solo una mansión. Era un cofre de secretos, y ahora cada rincón palpitaba con preguntas sin respuesta. El viaje apenas comenzaba. La oscuridad se sentía espesa, casi palpable. Clara apretó los dientes, tratando de calmar el temblor en sus manos. La presencia de la mujer no se había desvanecido del todo. Una intensidad helada se mantenía en el aire. El pasado nunca se fue, resonaba en su mente como un eco. Doña Isabel, visiblemente afectada, buscó resistencia en los ojos de su hijo. «Arturo, hay algo que debes saber», susurró, pero las palabras se atoraron en su garganta. Clara, en medio del caos, se levantó. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? La pregunta salió sin pensar, pero al mirar a doña Isabel, notó algo curioso en su expresión. Era un destello, como si hubiera recordado algo que le hacía falta. El instante se volvió eterno.
Clara, no, exclamó Isabel. Pero en ese momento la habitación tembló nuevamente, una vibración que recorrió las paredes. Un fuerte estampido, como el retumbar de un trueno lejano, resonó. Las luces temblaban, y en medio del sonido, un armario antiguo comenzó a abrirse lentamente, como si tuviera vida propia. La puerta chirrió en una nota aguda que exacerbaba la tensión. Arturo retrocedió, sus ojos al borde de las lágrimas. «¡Mamá! ¿Qué es esto?». Su voz se rompía en pedazos, y Clara también sentía cómo su corazón se aceleraba. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el armario se abrió de golpe. Un torrente de documentos y viejas fotos se derramó al suelo, como si durante años hubiese guardado secretos. Los diarios. Doña Isabel se acercó dando pasos temblorosos, su mano extendida hacia el suelo. Al llegar a los papeles, sus ojos se abrieron de par en par. Pero cuando Clara se unió a ella, su aliento se detuvo. Una fotografía particular captó su atención. Una imagen de una mujer que no podía ser otra que Isabel, pero con un hombre que Clara reconoció inmediatamente. Era Arturo, pero años atrás. Sus rostros sonreían radiantes y el ambiente de la foto estaba lleno de alegría. Pero detrás de ellos, el lago del que había hablado Arturo se asomaba en el fondo, oscuro y misterioso. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello era un momento de felicidad, pero había más que eso. «¿Qué está pasando?», murmuró Clara, sin saber si su mente podía procesar todo a la vez. Isabel pareció perder el control y repentinamente, con una energía renovada, gritó: «Es la culpa la que nos ha perseguido». Las palabras golpearon a Clara como una ola. «¿Qué culpa, doña Isabel?». La confusión era densa. La verdad amenazaba con romper la frágil paz que habían mantenido por tanto tiempo. Arturo, de pie entre su madre y Clara, comenzó a tambalearse. «¿Qué quieren decir? ¿Qué está ocurriendo?». Su voz era un eco de desesperación. Isabel, ahora con lágrimas en los ojos, se sacudió, como si despertara de un profundo trance. «Todo lo que creías saber no es así. Mi vida ha sido un laberinto de mentiras protegiendo una verdad que siempre nos ha herido». Clara sintió que el aire se volvía denso, una tormenta de información a punto de estallar. «¿Qué has ocultado, doña Isabel?». Ante esa incertidumbre, una risa fría emergió, como una sombra que se había mantenido a distancia. La figura vestida de blanco había vuelto entre las sombras de la habitación. «Ella sabe, pero nunca lo dirá. El lago guarda un secreto que es más antiguo que tú, Arturo», susurró. Arturo se estremeció. «¿Qué secreto? ¿Quién eres tú?». Su voz resonó con un temor palpable y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, llenando la habitación de una realidad amarga. «Soy la parte de ti que el olvido no puede borrar», dijo la figura. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces se apagaron nuevamente. Una risa resonó en la oscuridad, y con un crujido, los muebles comenzaron a moverse, como si la casa misma estuviera enojada. «Mamá». La voz de Arturo se elevó, pero el eco adoptó un tono más fuerte, más desesperante. Clara sintió que el terror se apoderaba de ella, incapaz de mirar atrás, incapaz de comprender. Un escalofrío la recorrió cuando comprendió que esas sombras estaban más conectadas a su vida de lo que jamás hubiera imaginado. Los secretos del lago amenazaban con salir a la superficie, y la verdad de la familia estaba a punto de explotar en 1000 pedazos. «Es ahora o nunca, Clara», pensó, mientras la amenaza se acercaba. ¿Podría enfrentar la realidad que la rodeaba? Las sombras caían de nuevo, y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. La oscuridad se sentía espesa, casi palpable. Clara apretó los dientes, tratando de calmar el temblor en sus manos. La presencia de la mujer no se había desvanecido del todo. Una intensidad helada se mantenía en el aire. El pasado nunca se fue. Resonaba en su mente como un eco. Doña Isabel, visiblemente afectada, buscó resistencia en los ojos de su hijo. «Arturo, hay algo que debes saber», susurró, pero las palabras se atoraron en su garganta. Clara, en medio del caos, se levantó. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué quería? La pregunta salió sin pensar, pero al mirar a doña Isabel, notó algo curioso en su expresión. Era un destello,
como si hubiera recordado algo que le hacía falta. El instante se volvió eterno. «Clara, no», exclamó Isabel. Pero en ese momento, la habitación tembló nuevamente. Una vibración que recorrió las paredes. Un fuerte estampido, como el retumbar de un trueno lejano, resonó. Las luces temblaban, y en medio del sonido, un armario antiguo comenzó a abrirse lentamente, como si tuviera vida propia. La puerta chirrió en una nota aguda que exacerbaba la tensión. Arturo retrocedió, sus ojos al borde de las lágrimas. «Mamá, ¿qué es esto?». Su voz se rompía en pedazos y Clara también sentía cómo su corazón se aceleraba. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el armario se abrió de golpe. Un torrente de documentos y viejas fotos se derramó al suelo, como si durante años hubiese guardado secretos. Doña Isabel se acercó dando pasos temblorosos, su mano extendida hacia el suelo. Al llegar a los papeles, sus ojos se abrieron de par en par. Pero cuando Clara se unió a ella, su aliento se detuvo. Una fotografía particular captó su atención. Una imagen de una mujer que no podía ser otra que Isabel, pero con un hombre que Clara reconoció inmediatamente. Era Arturo, pero años atrás. Sus rostros sonreían radiantes y el ambiente de la foto estaba lleno de alegría. Pero detrás de ellos, el lago del que había hablado Arturo se asomaba en el fondo, oscuro y misterioso. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello era un momento de felicidad, pero había más que eso. «Está pasando», murmuró Clara, sin saber si su mente podía procesar todo a la vez. Isabel pareció perder el control y repentinamente, con una energía renovada, gritó: «Es la culpa la que nos ha perseguido». Las palabras golpearon a Clara como una ola. «¿Qué culpa, doña Isabel?». La confusión era densa. La verdad amenazaba con romper la frágil paz que habían mantenido por tanto tiempo. Arturo, de pie entre su madre y Clara, comenzó a tambalearse. «¿Qué quieren decir? ¿Qué está ocurriendo?». Su voz era un eco de desesperación. Isabel, ahora con lágrimas en los ojos, se sacudió, como si despertara de un profundo trance. Todo lo que creía saber. «No es así. Mi vida ha sido un laberinto de mentiras, protegiendo una verdad que siempre nos ha herido». Clara sintió que el aire se volvía denso, una tormenta de información a punto de estallar. «¿Qué has ocultado, doña Isabel?». Antes de que pudiera contestar, la figura vestida de blanco había vuelto, entre las sombras de la habitación. «Ella sabe, pero nunca lo dirá. El lago guarda un secreto que es más antiguo que tú, Arturo», susurró. Arturo se estremeció. «¿Qué secreto? ¿Quién eres tú?». Su voz resonó con un temor palpable, y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, llenando la habitación de una realidad amarga. «Soy la parte de ti que el olvido no puede borrar», dijo la figura, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces se apagaron nuevamente. Una risa resonó en la oscuridad, y con un crujido los muebles comenzaron a moverse, como si la casa misma estuviera enojada. «Mamá», la voz de Arturo se elevó, en plena desesperación. Pero en ese momento, un grito desgarrador llenó la habitación. Clara lo sintió en lo más profundo de su ser. Era un grito de dolor, de traición. Al volver la vista hacia Isabel, la mujer se había desmayado, su cuerpo cayendo pesadamente al suelo. «Doña Isabel», gritó Clara, corriendo hacia ella. Pero cuando la tocó, su piel estaba helada, y un instante de miedo la paralizó. Sin embargo, lo más escalofriante llegó cuando Clara notó que, bajo el vestido de Isabel, un objeto brillaba débilmente. Con manos temblorosas, ella levantó un borde de la tela, revelando un antiguo medallón. El medallón tenía grabado un apellido: Rojas. El eco de la revelación resonó en la habitación como un trueno. «Rojas. ¿Quién es Rojas?», Clara preguntó, mirando a Arturo. Pero él estaba paralizado, contemplando a su madre con un dolor que era palpable. Se sintió como si el suelo se desplazara bajo sus pies. La aparición del medallón no era solo un objeto, era un vínculo a un secreto que jamás habían imaginado. «¿Esto qué significa?», murmuró Arturo, su voz temblorosa.
Mamá, ¿qué escondías? La figura de blanco se acercó más y dijo con una serenidad inquietante: ahora que el pasado sale a la luz, ya no hay vuelta atrás. La verdad desterrará a los más oscuros secretos, pero a un alto costo. Con eso, la figura se desvaneció, dejando tras de sí una atmósfera llena de incertidumbre. Clara sintió un nudo en el estómago. Arturo, esto es solo el principio. Necesitamos saber más. Pero mientras hablaba, una sensación profunda de desasosiego la invadía. ¿Qué significaba realmente el apellido Rojas? ¿Qué tragedia podría desatar esta revelación? La respuesta estaba al alcance de la mano, pero el camino hacia ella prometía ser aterrador. Las sombras de la memoria no habían hecho más que comenzar a agitarse, y un nuevo mundo de secretos peligrosos estaba a punto de abrirse ante ellos. Las posibilidades eran inquietantes, los lazos de sangre inesperados. Todo había cambiado en un instante, y Clara sabía que el próximo paso podría costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. La habitación, aún impregnada de misterio y tensión, se quedó en un silencio pesado después de que el medallón cayera al suelo. Las cartas y fotos, esparcidas como un rompecabezas olvidado, parecían murmurar secretos antiguos. El corazón de Clara latía desbocado, su mente giraba en K. Todo pasó en un susurro. Arturo, temblando, miró a su madre desmayada, su mundo colapsando en un instante. «Mamá, despierta». La desesperación impregnaba cada sílaba. Intentó moverla, pero el frío de su piel era alarmante. Un escalofrío recorrió la garganta de Clara. El medallón brillaba a su lado, y no podía dejar de pensarlo. «No puede estar así. Esto debe ser un mal sueño», gritó Clara, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. En ese momento, la figura en blanco reapareció, más brillante que antes. Clara dio un paso atrás, sintiéndose sobrecogida. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió, aunque su voz temblaba. La figura se acercó a doña Isabel, como si tuviera un propósito. «No está fuera del alcance, solo olvidada. Debe recordar». Las sombras del pasado danzaban a su alrededor, intensificando su presencia. «¿Qué quieres de nosotros? Deja a mi madre», gritó Arturo, su voz melódica desgarradora. La figura miró a los ojos de Arturo, y un brillo inquietante en su rostro estremeció a Clara. «Arturo, soy el hilo que conecta el pasado y el presente. La verdad no es lo que imaginas. El lago guarda más que recuerdos. Es un espejo de tus raíces, de tu verdadero ser». Las palabras sonaban como un eco antiguo, y los latidos del corazón de Clara resonaban con su significado. «No, para. Esto es locura». Arturo dudó, pero la figura simplemente continuó. «El apellido Rojas no es solo un estigma, es un legado». Un silencio aplastante siguió a sus palabras. Casi de la nada, la voz de doña Isabel emergió débilmente. «No es solo un apellido, Arturo, es nuestra herencia». Clara sintió que el mundo se movilizaba a su alrededor, como un torbellino de confusión. «¿Qué significa eso, mamá?». La mente de Arturo se debatía entre la incredulidad y el temor. Clara apretó el pecho. Un nudo estaba formándose en su garganta. No quería escuchar, no aún. No podía soportarlo. Apenas doña Isabel comenzaba a abrir los ojos, la figura en blanco murmuró: «Ya no hay tiempo. El lago necesita ser confrontado. La verdad debe salir». Y antes de que Clara pudiera procesar toda la información, dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la puerta, visiblemente preocupados. «Señor, la policía está aquí», gritó uno. Los otros corrieron hacia ellos. El ambiente se volvió enérgico, un caos que presagiaba una tormenta. «Arturo, ven aquí». Uno de los hombres tomó el brazo de Arturo mientras la figura se desvanecía en la penumbra, dejando tras de sí un frío helado, casi insoportable. Clara vio cómo el rostro de Arturo palidecía. «¿Qué ocurre? ¿Por qué están aquí?». La voz de Arturo se rompió, y nunca había visto a su madre en un estado tan vulnerable. «Es sobre el lago, Arturo. Hay cosas que se han descubierto. Hay un cadáver». Uno de los hombres se detuvo, y la tensión flotaba en el aire. «Y han encontrado algo más».
Tu madre. Ella tiene que ir. La necesitan para testificar. ¿Qué? No, no puedes llevarla de esta forma. La defensa de Arturo resonó en las paredes, una vez más, mientras Clara se daba cuenta de que todo se estaba desmoronando. Las revelaciones, los secretos, todo estaba conectado. Todo lo que creía saber se resquebrajaba como un cristal. Arturo, escucha. La voz de doña Isabel apenas podía mantenerse firme. No soy quien piensas. Y el lago lleva mi nombre, pero no de la manera que crees. La frase flotó en el aire como un ominoso recordatorio de que todo lo que habían vivido era solo la punta del iceberg. Clara se quedó estupefacta, igual que Arturo. La revelación era más oscura de lo que habían anticipado. El futuro de ellos estaba en una cuerda floja. Eso significaba que la madre tenía un papel más siniestro en la historia de lo que podían imaginar. ¿Qué otras verdades ocultaba el lago? La pregunta reverberaba en su mente, mientras la vida se desgajaba a su alrededor, dejando solo un rastro de preguntas. Todo estaba a punto de cambiar, y en sus entrañas, un oscuro presentimiento crecía, como si la sombra del pasado estuviese a punto de colapsar sobre ellos, sin posibilidades de escapar. La habitación, aún impregnada de misterio y tensión, se quedó en un silencio pesado después de que el medallón cayera al suelo. Las cartas y fotos, esparcidas como un rompecabezas olvidado, parecían murmurar secreto. Todo pasó en un susurro. Arturo, temblando, miró a su madre desmayada, su mundo colapsando en un instante. «Mamá, despierta». La desesperación impregnaba cada sílaba. Intentó moverla, pero el frío de su piel era alarmante. Un escalofrío recorrió la garganta de Clara. El medallón brillaba a su lado, y no podía dejar de pensarlo. «No puede estar así, esto debe ser un mal sueño», gritó Clara, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. En ese momento, la figura en blanco reapareció, más brillante que antes. Clara dio un paso atrás, sintiéndose sobrecogida. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió, aunque su voz temblaba. La figura se acercó a doña Isabel, como si tuviera un propósito. «No está fuera del alcance, solo olvidada, debe recordar». Las sombras del pasado danzaban a su alrededor, intensificando su presencia. «¿Qué quieres de nosotros? Deja a mi madre», gritó Arturo, su voz melódica desgarradora. La figura miró a los ojos de Arturo, y un brillo inquietante en su rostro estremeció a Clara. «Arturo, soy el hilo que conecta el pasado y el presente. La verdad no es lo que imaginas. El lago guarda más que recuerdos. Es un espejo de tus raíces, de tu verdadero ser». Las palabras sonaban como un eco antiguo, y los latidos del corazón de Clara resonaban con su significado. «No, esto es locura». Arturo dudó, pero la figura simplemente continuó. «El apellido Rojas no es solo un estigma, es un legado». Un silencio aplastante siguió a sus palabras. Casi de la nada, la voz de doña Isabel emergió débilmente. «No es solo un apellido, Arturo, es nuestra herencia». Clara sintió que el mundo se movilizaba a su alrededor, como un torbellino de confusión. «¿Qué significa eso, mamá?». La mente de Arturo se debatía entre la incredulidad y el temor. Clara apretó el pecho. Un nudo estaba formándose en su garganta. No quería escuchar, no aún. No podía soportarlo. Apenas doña Isabel comenzaba a abrir los ojos, la figura en blanco murmuró: «Ya no hay tiempo. El lago necesita ser confrontado. La verdad debe salir». Y antes de que Clara pudiera procesar toda la información, dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la puerta, visiblemente preocupados. «Señor, la policía está aquí», gritó uno. Los otros corrieron hacia ellos. El ambiente se volvió enérgico, un caos que presagiaba una tormenta. «Arturo, ven aquí». Uno de los hombres tomó el brazo de Arturo mientras la figura se desvanecía en la penumbra, dejando tras de sí un frío helado casi insoportable. Clara vio cómo el rostro de Arturo palidecía. «¿Qué ocurre? ¿Por qué están aquí?». La voz de Arturo se rompió, y nunca había visto a su madre en un estado tan vulnerable.
Es sobre el lago, Arturo. Hay cosas que se han descubierto. Hay un cadáver. Uno de los hombres se detuvo, y la tensión flotaba en el aire. Y han encontrado algo más, tu madre. Ella tiene que ir. La necesitan para testificar. ¿Qué? No, no puedes llevarla de esta forma. La defensa de Arturo resonó en las paredes una vez más, mientras Clara se daba cuenta de que todo se estaba desmoronando. Las revelaciones, los secretos, todo estaba conectado. Todo lo que creía saber se resquebrajaba como un cristal. Arturo, escucha. La voz de doña Isabel apenas podía mantenerse firme. No soy quien piensas, y el lago. El lago lleva mi nombre, pero no de la manera que crees. La frase flotó en el aire como un ominoso recordatorio de que todo lo que habían vivido era solo la punta del iceberg. Clara se quedó estupefacta, igual que Arturo. La revelación era más oscura de lo que habían anticipado. El futuro de ellos estaba en una cuerda floja. Eso significaba que la madre tenía un papel más siniestro en la historia de lo que podían imaginar. ¿Qué otras verdades ocultaba el lago? La pregunta reverberaba en su mente, mientras la vida se desgajaba a su alrededor, dejando solo un rastro de preguntas. Todo estaba a punto de cambiar, y en sus entrañas un oscuro presentimiento crecía, como si la sombra del pasado estuviese a punto de colapsar sobre ellos, sin posibilidades de escapar. La habitación, aún impregnada de misterio y tensión, se quedó en un silencio pesado después de que el medallón cayera al suelo. Las cartas y fotos, esparcidas como un rompecabezas olvidado, parecían murmurar secretos. Todo pasó en un susurro. Arturo, temblando, miró a su madre desmayada, su mundo colapsando en un instante. «Mamá, despierta». La desesperación impregnaba cada sílaba. Intentó moverla, pero el frío de su piel era alarmante. Un escalofrío recorrió la garganta de Clara. El medallón brillaba a su lado y no podía dejar de pensarlo. «No puede estar así. Esto debe ser un mal sueño», gritó Clara, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. En ese momento, la figura en blanco reapareció, más brillante que antes. Clara dio un paso atrás, sintiéndose sobrecogida. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió, aunque su voz temblaba. La figura se acercó a doña Isabel como si tuviera un propósito. «No está fuera del alcance, solo olvidada. Debe recordar». Las sombras del pasado danzaban a su alrededor, intensificando su presencia. «¿Qué quieres de nosotros? Deja a mi madre», gritó Arturo, su voz melódica desgarradora. La figura miró a los ojos de Arturo y un brillo inquietante en su rostro estremeció a Clara. «Arturo, soy el hilo que conecta el pasado y el presente. La verdad no es lo que imaginas. El lago guarda más que recuerdos. Es un espejo de tus raíces, de tu verdadero ser». Las palabras sonaban como un eco antiguo, y los latidos del corazón de Clara resonaban con su significado. «No, para. Esto es locura». Arturo dudó, pero la figura simplemente continuó. «El apellido Rojas no es solo un estigma, es un legado». Un silencio aplastante siguió a sus palabras. Casi de la nada, la voz de doña Isabel emergió débilmente. «No es solo un apellido, Arturo, es nuestra herencia». Clara sintió que el mundo se movilizaba a su alrededor, como un torbellino de confusión. «¿Qué significa eso, mamá?». La mente de Arturo se debatía entre la incredulidad y el temor. Clara apretó el pecho. Un nudo estaba formándose en su garganta. No quería escuchar, no aún. No podía soportarlo. Apenas doña Isabel comenzaba a abrir los ojos, la figura en blanco murmuró: «Ya no hay tiempo. El lago necesita ser confrontado. La verdad debe salir». Y antes de que Clara pudiera procesar toda la información, dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la puerta, visiblemente preocupados. «Señor, la policía está aquí», gritó uno. Los otros corrieron hacia ellos. El ambiente se volvió enérgico, con una tensión que presagiaba una tormenta. «Arturo, ven aquí». Uno de los hombres tomó el brazo de Arturo, mientras la figura se desvanecía en la penumbra.
dejando tras de sí un frío helado, casi insoportable. Clara vio cómo el rostro de Arturo palidecía. ¿Qué ocurre? ¿Por qué están aquí? La voz de Arturo se rompió, y nunca había visto a su madre en un estado tan vulnerable. Es sobre el lago, Arturo. Hay cosas que se han descubierto. Hay un cadáver. Uno de los hombres se detuvo, y el aire se volvió pesado. Y han encontrado algo más. Tu madre, ella tiene que ir. La necesitan para testificar. ¿Qué? No, no puedes llevarla de esta forma. La defensa de Arturo resonó en la habitación, pero doña Isabel, aún aturdida, susurró casi inaudible. No puedo enfrentar esto. Cuando los hombres intentaron acercarse más, el medallón comenzó a brillar intensamente, como un faro que revela la verdad oculta. El objeto iluminó la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes. De repente, un rayo de luz impactó el suelo y apareció un destello que hizo temblar a todos. Las luces parpadearon y luego se apagaron de golpe. Clara sintió como algo cambió en el aire. Una voz emergió, profunda y resonante. El secreto no debe ser ocultado más. La figura de blanco regresó, pero esta vez no solo se veía etérea, sino cargada de una energía palpable, inquietante. ¿Quién eres?, preguntó Clara, sintiendo que sus pies se afianzaban en el suelo, como si el mismo lugar reclamara respuestas. Soy el espectro de lo que perdiste, lo que el lago devoró. Las palabras flotaron en el aire y Clara sintió escalofríos. El lago es más que la memoria de lo que olvidaron. Guarda el eco de la traición. Arturo miró a su madre, buscando respuestas en sus ojos. Pero eran sus propios recuerdos los que comenzaron a florecer, revelando una historia de amor prohibido, de secretos enterrados y traiciones oscuras. ¿Qué me ocultaron?, preguntó, su voz temblando. Tu madre, ella no es quien crees, continuó la figura, y un silencio cargado se apoderó de la habitación. Tu verdadero padre nunca fue el hombre que pensaste. Era Rojas, el que la asedió y destruyó su vida. La revelación fue como un balde de agua helada. Clara sintió su corazón detenerse. Doña Isabel, con una mirada de pánico, rogó: no, por favor, no dejes que eso salga a la luz. Pero era demasiado tarde. El aire estaba impregnado de tensión y la verdad parecía alcanzarlos a todos. La lealtad ha sido una ilusión y el pasado comienza de nuevo. Ahora vosotros tres debéis escoger: enfrentar lo que sepultaron o dejároslo arrastrar hacia el abismo. Clara miró a Arturo, los lazos familiares deshilachándose ante sus ojos. ¿Cuál era la verdad? La figura desvanecía lentamente y una certeza helada se instaló en Clara. Sabía que su mundo nunca volvería a ser el mismo. En ese instante, el verdadero horror de la historia comenzó a revelarse, dejando un eco de preguntas que resonarían para siempre en su mente. ¿Qué secretos más escondía el lago? ¿Qué otras verdades destruidas estaban por descubrir? Todo lo que creía saber ahora temblaba en el aire, y las sombras seguían esperando, más voraces que nunca. La habitación, aún impregnada de misterio y tensión, se quedó en un silencio pesado después de que el medallón cayera al suelo. Las cartas y fotos, esparcidas como un rompecabezas olvidado, parecían murmurar secretos antiguos. El corazón de Clara latía desbocado, su mente giraba en círculos. ¿Qué significaba el apellido Rojas? Todo pasó en un susurro. Arturo, temblando, miró a su madre desmayada, su mundo colapsando en un instante. «Mamá, despierta». La desesperación impregnaba cada sílaba. Intentó moverla, pero el frío de su piel era alarmante. Un escalofrío recorrió la garganta de Clara. El medallón brillaba a su lado, y no podía dejar de pensarlo. «No puede estar así. Esto debe ser un mal sueño», gritó Clara, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. En ese momento, la figura en blanco reapareció, más brillante que antes. Clara dio un paso atrás, sintiéndose sobrecogida. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió, aunque su voz temblaba. La figura se acercó a doña Isabel, como si tuviera un propósito. «No está fuera del alcance, solo olvidada. Debe recordar». Las sombras del pasado danzaban a su alrededor, intensificando su presencia. «¿Qué quieres de nosotros? Deja a mi madre»,
gritó Arturo, su voz melódica desgarradora. La figura miró a los ojos de Arturo y un brillo inquietante en su rostro estremeció a Clara. Arturo, soy el hilo que conecta el pasado y el presente. La verdad no es lo que imaginas. El lago guarda más que recuerdos. Es un espejo de tus raíces, de tu verdadero ser. Las palabras sonaban como un eco antiguo, y los latidos del corazón de Clara resonaban con su significado. No, para, esto es locura. Arturo dudó, pero la figura simplemente continuó. El apellido Rojas no es solo un estigma, es un legado. Un silencio aplastante siguió a sus palabras. Casi de la nada, la voz de doña Isabel emergió débilmente. No es solo un apellido, Arturo, es nuestra herencia. Clara sintió que el mundo se movilizaba a su alrededor, como un torbellino de confusión. ¿Qué significa eso, mamá? La mente de Arturo se debatía entre la incredulidad y el temor. Clara apretó el pecho. Un nudo estaba formándose en su garganta. No quería escuchar. No aún. No podía soportarlo. Apenas doña Isabel comenzaba a abrir los ojos, la figura en blanco murmuró: «Ya no hay tiempo. El lago necesita ser confrontado. La verdad debe salir». Y antes de que Clara pudiera procesar toda la información, dos hombres con trajes oscuros aparecieron en la puerta, visiblemente preocupados. «Señor, la policía está aquí», gritó uno. Los otros corrieron hacia ellos. El ambiente se volvió enérgico, con una tensión que presagiaba una tormenta. «Arturo, ven aquí». Uno de los hombres tomó el brazo de Arturo mientras la figura se desvanecía en la penumbra, dejando tras de sí un frío helado, casi insoportable. Clara vio cómo el rostro de Arturo palidecía. «¿Qué ocurre? ¿Por qué están aquí?». La voz de Arturo se rompió, y nunca había visto a su madre en un estado tan vulnerable. «Es sobre el lago, Arturo. Hay cosas que se han descubierto. Hay un cadáver». Uno de los hombres se detuvo y el aire se volvió pesado. «Y han encontrado algo más. Tu madre. Ella tiene que ir. La necesitan para testificar». «¿Qué? No, no puedes llevarla de esta forma». La defensa de Arturo resonó en la habitación, pero doña Isabel, aún aturdida, susurró casi inaudible: «No puedo enfrentar esto». Entonces un grito desgarrador resonó en la habitación. Clara se volvió a ver la fuente del sonido y se encontró con el rostro de Isabel, ahora pálido y lleno de terror. «No puedes llevarme, no», gritó, pero los hombres la rodearon, tratando de contenerla. «Mamá, detente». Arturo se lanzó hacia ella, pero un hombre la sujetó por el brazo. «No hay tiempo, Isabel. La verdad debe salir y eres la única que puede ayudar». La figura de blanco, que parecía desvanecerse, se tornó más intensa, como si absorbiera la desesperación de doña Isabel. De repente, Isabel dejó caer una carta que guardaba entre sus manos temblorosas. El aire se volvió hostil. Clara se agachó instintivamente para recogerla, pero al abrirla, su rostro palideció. «Dios mío», murmuró. La carta estaba firmada con una letra que Clara reconocía: Ricardo Rojas. La revelación golpeó tan fuerte que sintió que le faltaba el aire. «¿Ricardo Rojas? ¿Es esto? ¿Es tu padre, doña Isabel?». La sala quedó en silencio mientras las piezas comenzaban a encajar, desnudando una historia que nunca imaginaron. «No, no puede ser». Arturo retrocedió, su mente fragmentándose. «Eso es imposible». Isabel, ahora con lágrimas brotando, parecía perder toda su fuerza. «No sabía que seguiría vivo. No pensé que lo supieras, pero él, las murallas del pasado hasta ese momento frágiles comenzaron a romperse». «¿El qué?». La voz de Clara temblaba. «¿Qué pasó entre ustedes? Él me dejó, me abandonó por su ambición. Me hizo prometer que jamás revelaría su identidad. Y el lago es donde enterramos nuestras promesas rotas». La figura de blanco se desvaneció finalmente, dejando un eco resonante que llenó la habitación. «Lo que hiciste, Isabel, lo que hizo Rojas, nunca se olvidará». Un grito cortó el aire, un último rayo de luz que se apagó cuando la puerta se abrió violentamente. Pero no solo los hombres de traje, también estaban dos figuras más, conocidos pero inconfundiblemente diferentes. Eran los hermanos de Clara. «Clara,
¿Qué está pasando aquí?, exclamaron al unísono, y su presencia cambió todo, haciendo que la tensión se disparara. ¿Por qué hay policías? ¿Y a quién le gritan? El rostro de Clara se transformó, y la verdad, a punto de desnudarse, era demasiado para soportar. Las caras de su familia se contorsionaron con confusión, incertidumbre. Todo el cuarto temblaba. Las sombras de la historia se alzaban como un mar oscuro, y en un instante la vida de todos cambió. «¿Ustedes, por qué están aquí?», preguntó Clara, sintiendo cómo se desmoronaba su mundo. «Es Rojas, él nos está persiguiendo». Un golpe en la puerta hizo que el aire se detuviera. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente, y una sombra se proyectó sobre el umbral, oscura y amenazadora. La figura de Rojas, el verdadero Rojas, se cernía en la entrada. El tiempo parecía detenerse. La realidad se fracturó. El horror de lo desconocido acechaba al grupo entero, como un monstruo en la oscuridad, esperando el momento exacto para devorar todo lo que habían creído. ¿Qué secretos más has ocultado, Isabel?, la pregunta flotó en el aire, dejándolos a todos en una espera angustiante, con el corazón latiendo en un solo paso hacia el abismo. El aire se tornó denso a medida que la figura de Rojas se alzaba en el umbral. Todos contuvieron la respiración. El miedo se esfuma en la habitación, dejando solo el eco de las preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos más has ocultado, Isabel?, resonó como un eco en el reducido espacio, y en un instante, el tiempo pareció detenerse. Rojas, con una mirada penetrante, comenzó a avanzar. «Hoy hablaré de lo que ocurrió aquella noche». Una mandíbula tensa, sus labios como una línea delgada. La noche que todos creen que fue un accidente. El escalofrío que recorrió la espalda de Clara fue tan intenso que casi le hizo temblar. «¿De qué hablas?», exclamó Arturo, pero su voz era un susurro temeroso. Rojas continuó, la venenosa verdad a punto de brotar de su boca. «No solo hay un cadáver en el lago, hay más». Las palabras pesaron en el aire como un hundimiento, y Clara sintió que lo que quedaba de su mundo se desmoronaba. «¿Más?», preguntó con voz quebrada. Isabel se aferró a la mesa. No parecía estar segura si quería escuchar o si quería correr. Sí, Rojas miró a cada uno de ellos como un cazador encontrando su presa. «El lago no guarda solo la memoria de su amor, Isabel. También oculta un crimen». «¡Basta!», gritó Isabel, su voz temblorosa. Pero ya no había vuelta atrás. «Dime, ¿qué quieres decir?». «Lo que nunca pudieron olvidar, lo que siempre quisieron borrar. La culpa de lo que sucedió esa noche se extiende más allá de lo que piensas». Rojas dio un paso adelantado. «Arturo, la historia no es la que te han contado. Tu madre no es la única Rojas en esta familia». El aire se hizo pesado en el pecho de Clara. ¿Qué estaba insinuando? La tensión creció hasta un punto en que era casi tangible. Los hombres a su alrededor intercambiaron miradas confusas. «¿De qué estás hablando?». Arturo apenas podía articular su sorpresa. «¿Qué más hay en la historia?». Rojas tomó una bocanada de aire. «Hay verdades que nunca han salido a la luz, y yo tengo las pruebas. Pero más importante aún, hay alguien que ha estado observando cada paso que han dado». Sin previo aviso, se volvió hacia la puerta. Alguien que quiere asegurarse de que eso no salga a la luz. Y de repente, la puerta estalló abierta. Una figura conocida se alzó en el umbral y el corazón de Clara se detuvo por un instante. Era su hermana, Laura, quien había estado desaparecida durante más de un año, y ahora se presentaba frente a ellos con un aire sombrío. «Sé la verdad», dijo Laura, su voz firme pero temblorosa, «y no pienso dejar que lo oculten más». Un susurro de sorpresa recorrió la habitación. Clara sintió que la tierra bajo sus pies se movía. «Laura, ¿qué estaba haciendo aquí?». «¿Tú?». Arturo miró a su hermana, boquiabierto. Clara se quedó helada. El rostro de su hermana lo decía todo. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras las miradas viajaban, incrédulas, de Laura a Rojas y de Rojas a doña Isabel. «Cualquier día la verdad va a salir, y estoy aquí para asegurarme de que eso suceda».
El silencio se volvió opresivo. Clara sintió que su pecho se apretaba. ¿Qué era lo que buscaba Laura? Todo se sentía tan confuso y sombrío. El verdadero horror se cernía sobre ellos, y el peligro no era solo una figura del pasado, sino una espiral de dolor que giraba hacia el futuro. ¿Qué te trae de vuelta? Clara apenas pudo murmurar, pero Laura solo sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Es hora de que todos se enfrenten a la verdad, dijo, y mientras esas palabras salían de su boca, Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El futuro no solo era incierto, era aterrador. Rojas, la figura sombría en la habitación, parecía ahora un mensajero de secretos, y Laura, la hermana que creía perdida, un eco de redención o condenación. Todo lo que sabían se tambaleaba, y mientras se preparaban para enfrentarse a la verdad que se avecinaba como un huracán, dejaron en el aire una pregunta inquietante. ¿Cuánto de su pasado los había moldeado y qué verdades estaban dispuestos a sacrificar por la paz? El aire se tornó denso a medida que la figura de Rojas se alzaba en el umbral. Todos contuvieron la respiración. El miedo se dio la mano con la incredulidad mientras la atmósfera se colmaba de una tensa expectación. ¿Qué secretos más has ocultado, Isabel? Resonó en el espacio, convirtiéndose en un eco que llenó la habitación. El tiempo pareció desvanecerse. Rojas, con una mirada sombría, comenzó a avanzar lentamente. Hoy voy a hablar de lo que realmente ocurrió aquella noche. Su voz era grave y cada letra resonaba como un tambor que golpea en el silencio. La noche que todos creen que fue un accidente. Clara sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cada palabra de Rojas parecía abrir una herida antigua. ¿De qué hablas?, exclamó Arturo, la desconfianza arrugando su frente. Pero Rojas continuó, dejando caer la verdad como una bomba en medio del diálogo. No solo hay un cadáver en el lago, hay más. El aire se volvió frío. Clara sintió cómo su corazón se encogía. Más, jadeó. Isabel se aferró al borde de la mesa, temblando. ¿Qué más puede haber? La angustia se dibujó en cada rostro presente. Hay verdades que nunca se han dicho, y yo las tengo. Rojas miró a todos los ojos, y la habitación parecía estrecharse bajo el peso de las revelaciones. ¿Qué sucedió esa noche? Aquella noche en la que él se interrumpió abruptamente. Todos los ojos, como imanes, se dirigieron hacia la puerta, donde una figura familiar apareció con un paso firme. Era Laura. Clara se sintió desbordada por la incredulidad. ¿Laura? Su voz apenas salió. La hermana que creía perdida. Ahora estaba ahí, ante todos, y su mirada era de acero. Sé la verdad, dijo Laura, caminando hacia el centro de la habitación. No pienso dejar que oculten más. La tensión se volvió eléctrica. Las caras se giraron, las mentes intentaban asimilar la complejidad de la situación. ¿Qué sabes tú?, preguntó Arturo, su voz llena de desesperación. No solo hay un secreto, hay una historia que nos envuelve a todos. La historia del pasado de mamá. Laura se dirigió a Isabel, su voz poseía un eco de desafío. Tú no eres la única que ha cargado con esto. Isabel palideció, como si le robara el aliento. ¿De qué hablas? Su voz era un susurro quebrado. ¿Qué más puedes saber? Laura hizo una pausa, haciendo que todos en la sala retuvieran la respiración. El apellido, Rojas, el apellido que tanto evadimos, no solo trae culpa, trae muertes. Un murmullo inquieto creció en el aire. La confusión y la ansiedad se entremezclaban en la atmósfera. ¿Qué muertes?, preguntó Clara, incapaz de contenerse. Ante la vorágine de emociones, la tensión creció. Es hora de que escuchen la verdad. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente. Fue premeditado. Las palabras de Laura fueron como un puñetazo en el estómago. Las miradas se dispararon entre Rojas y Laura como si cada uno intentara desenmascarar al otro. ¿Qué?, preguntó Isabel, un grito ahogado que resumaba sorpresa y pánico. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque había cosas más grandes en juego, mamita. Tu historia nunca estuvo aislada.
contestó Laura, un fuego brillando en sus ojos. Ricardo no fue solo un amor, fue tu lealtad porque estaba asociado con algo oscuro, algo que destruiría nuestra familia. Nunca fue solo un amor perdido. La habitación comenzó a vibrar bajo el peso de la revelación. Rojas se movió hacia adelante y Clara sintió que su pecho se presionaba. No hay tiempo, aún hay elementos peligrosos en juego. La voz de Rojas resonaba con la urgencia de un hombre en la orilla de un abismo. Y de repente, una explosión sonó desde el exterior. El vidrio de la ventana estalló en 1000 fragmentos. Todos gritaron, pero el caos no acabó ahí. Una figura encapuchada irrumpió en la habitación, y el rostro de todos se quedó paralizado por la sorpresa. Era un hombre que ninguno de ellos reconocía, pero que parecía conocer muy bien a Rojas. «Ya basta de secretos», gritó el extraño, y Clara sintió que toda la narrativa se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones sobre los apellidos, el asesinato, la culpa, todo estaba a punto de fragmentarse en 1000 pedazos. «¿Quién eres tú?», demandó Arturo, aunque un peón de pánico se apoderaba de su voz. La atmósfera se volvía irrespirable. El hombre sonrió, un gesto escalofriante. «Soy el guardián de la verdad que no quieren que descubramos, y es hora de que todos enfrenten las consecuencias de lo que han ocultado». El horror se instaló en la sala. Las verdades comenzaron a asomarse, y Clara supo en lo más profundo de su ser que el futuro de todos estaba a punto de cambiar radicalmente. Las conexiones entre ellos, las viejas heridas, las traiciones. Todo empezaba a entrelazarse en un patrón aterrador. ¿Realmente conocían a su familia? ¿Eran quienes pensaban ser? El tiempo se congeló en un instante, y todo lo que creyeron saber estaba en juego. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Clara con un sutil temblor en la voz, y mientras la incertidumbre giraba a su alrededor, un oscuro presentimiento se apoderó de ella.